Las losas se clasifican según el tipo de apoyo, en losas con vigas o sin vigas, según la dirección de las armaduras, en una y dos direcciones, que es función de la relación entre la longitud mayor y menor. Y según los materiales y procedimientos, losas macizas, nervuradas o alivianadas. Ahí va también losas mixtas, pero yo no lo digo ni en pedo, no hace cosas que me pregunten. Métodos de análisis de las losas. Siempre hay que satisfacer dos condiciones. Que en estados de servicio las deformaciones no superen a los valores límites y que en estado último haya adecuada ductilidad y elevado factor de seguridad. Podemos analizar las losas mediante la teoría de la placa elástica o plástica. En la teoría de placa elástica, las hipótesis son que es válida la ley de Hooke, o sea, tenemos material homogéneo, isótropo y lineal, que las deformaciones por corte, como tenemos un espesor suficientemente pequeño como para ignorar las deformaciones por corte, pero no la rigidez lateral. Y las flechas pequeñas respecto del espesor. Entonces, en cualquier punto se satisfacen las ecuaciones de equilibrio, la de compatibilidad, y las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Entonces, lo que hacemos es evaluar el comportamiento de una viga. En una viga, en una porción diferencial de viga, con una carga Q, tenemos de un lado un corte, del otro lado un corte más un diferencial, lo mismo con el momento. Si hacemos la sumatoria de fuerzas verticales, es igual a 0 porque estamos en equilibrio y obtenemos que la carga es la derivada del corte respecto de X. Lo mismo para el momento y vemos que el corte es la derivada del momento respecto de X. Si se hace lo mismo para la placa, se obtiene una ecuación en derivadas parciales. La derivada del corte respecto de X más la del corte en Y respecto de Y es la carga, y lo mismo para el momento, donde encontramos un término diferencial, la derivada cuadrada de mxy, que es el momento torsor. Ahora analizamos las deflexiones. Y ahora si analizamos las curvaturas y las deflexiones, vemos que la curvatura es la derivada de la rotación respecto de X, y al mismo tiempo la rotación es la derivada de la deflexión respecto de X. Entonces la curvatura va a ser la derivada segunda de la deflexión respecto de X. Y también es m sobre e por i. Usando todas estas ecuaciones obtenemos que para una viga la derivada cuarta de la deflexión respecto de X es q sobre e por i. Y para una losa lo mismo, pero en derivadas parciales. Y es q dividido un factor d, que es la rigidez a flexión de la placa. Y la obtenemos como e por la altura al cubo sobre 12 por 1 menos el coeficiente de Poisson. Esto es en la teoría elástica. Entonces, en la teoría elástica lo que hay que hacer es integrar para cada situación en particular y se obtiene una única solución. Ahora en la teoría, sí, nos vamos mal, y esas integrales no son fáciles y no se han resuelto todas. En la teoría de plástica se supone que hay ductilidad suficiente como para entrar en rango plástico y se puede producir una redistribución de los esfuerzos. Entonces, de esa manera ya no vamos a tener una única solución a la ecuación, sino que al redistribuirse los esfuerzos se puede obtener más de una. Y bueno, hay varios criterios, pero hay dos teoremas que dicen. Uno que es el teorema del límite inferior y otro el del límite superior. Entonces, sí, podemos resolverlo mediante, por ejemplo, el método de Hillenburg, que está basado en el teorema del límite inferior, que dice que si tenemos una distribución de cargas que sea compatible con las condiciones de contorno y que se cumplan las condiciones de equilibrio, esa carga representa un límite inferior para la capacidad de carga real de la losa. Entonces, la solución satisface las condiciones de equilibrio, las condiciones de contorno y no supera la condición de resistencia de fluencia a nivel de fluencia en ningún momento. Y entonces Hillenburg dice, basándose en la teoría plástica, que podemos distribuir la carga arbitrariamente entre los tres términos de la ecuación de la losa. De acá. Y como simplificación decimos, bueno, el método simple de las fajas, o simplificado de las fajas, propone que no haya momento torsor por compatibilidad, es decir, que el momento XY es 0. Entonces nos queda una ecuación en dos términos,
que si aplicamos un factor gamma, que vale entre 0 y 1, podemos desacoplarla. Entonces ahí tenemos como dos ecuaciones independientes una de la otra. Entonces, como es el proceso de diseño, lo que se hace es considerar a la losa como formada por una malla, se la divide en distintas regiones, se asigna el gamma, que es el factor de aplicación, digamos, de la carga, y se la aplica. Se evalúa cada faja con su condición de contorno, con sus reacciones, todo. Uy, se calentó. Y se provee la armadura. Entonces, para evaluar los momentos en cada faja, lo que se hace es, tenemos un factor R, que es el cociente entre el momento negativo y positivo, y con ese factor R obtenemos un valor beta. En verdad R depende de beta, pero obtenemos beta. Yo propongo una relación entre momentos negativo y positivo y obtengo beta. Y con ese beta evalúo los momentos. Bien, eso es todo el método de Hillerborg. Ahora vamos al otro método, que es el de las líneas de rotura, que dice que está basado en el teorema del límite superior. Y dice que ¿cómo es que se llama? Que en este caso la capacidad de carga es una carga última la que se obtiene. Entonces, el método de las líneas de rotura postula un mecanismo de colapso que sea compatible con las condiciones de borde, supone una falla por flexión y postula el mecanismo de colapso de la losa a una carga última, tal que en los momentos últimos de las rótulas plásticas no superen el momento resistente de la sección y que sea compatible con las condiciones de contorno. Este método, requiere ductilidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo se desarrolla el mecanismo de colapso? Empiezan a aparecer fisuras en las zonas de momento máximo y se comienzan a extender. Al momento que empiezan a aparecer fisuras, se produce sola la redistribución. Y se comienzan a extender las fisuras hasta que se forma el mecanismo completo. Tenemos muchas fisuras de gran extensión y colapsan y tienen zonas rígidas y zonas de rótula plástica. Entonces, tenemos el mecanismo de colapso. Lo que en verdad se tiene que hacer es postular todos los mecanismos posibles y ver cuál me da la carga menor. Pero como no se sabe cuál es el mecanismo que da la carga menor, directamente se usa. Antes me olvidé de decir allá la armadura. La cuantía mínima es 0,756 sobre FI. Cuando armamos. Entonces acá, una vez que estamos en el método de las líneas de rotura, ya está armada esta losa. Calculamos el momento nominal con la fórmula exacta y determinamos la carga última. Lo podemos hacer de dos formas, por TTB o por el trabajo en las líneas de fluencia. El TTB lo que hace es generar una rótula plástica en el punto de aplicación de la carga. Entonces se aplica esa carga, vamos a tener una deflexión, rotaciones, y calculamos el trabajo de la fuerza externa, que es un trabajo virtual, y el de la fuerza interna, y se igualan. Y ahí obtenemos la carga última. En el trabajo de las líneas de fluencia, es un poco más complicado, tenemos el trabajo a lo largo de una línea de fluencia que es inclinada, va a ser igual a la de las componentes. Y se obtiene, a través de todo el análisis, se obtiene esto. No lo voy a explicar ahí. Requisitos de rigidez. ¿Cómo limito cómo permito la redistribución? Creo que, puedo o limitar la altura, el espesor de la losa, o evaluarlo numéricamente a la disminución de la rigidez. Y para el cálculo de las deformaciones hay que verificar sí o sí en el estado de servicio las flechas. Y eso es todo. A ver, Jazmín, ¿cómo saco esto? Estamos viendo el acodo. A ver. Sí, no sé nada. Qué gato, parece muy bruto. Se manchó. No, hasta se cae, es muy chiquitita, así que